Buenas tardes, estamos en el módulo 9 ya del taller de pintura de la caja previsional. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito vamos a ver algo de acrílico hoy, un poco de dibujo, como para seguir reforzando y tener un par más de técnicas para poder expresarlo. Espero que les haya ido bien, que he visto varios trabajos muy interesantes con el collage. Es algo que no requiere tanto material, sino más bien la combinación de fotografías, de cualquier otro tipo de imágenes que nosotros querramos juntar para poder armar una composición. Está bueno porque también es una técnica que nos deja, podemos especular un poquito más con las tensiones en la pintura, con el equilibrio que va a tener la obra. Vamos hablando un poquito, volviendo a la historia. Hoy vamos a ver a algunos artistas que hicieron vanguardia en el mundo, artistas argentinos. Se llama el arte Madí. Ya ahí vamos a ver ejemplos y les voy a ir contando cómo era la construcción de ese tipo de obras. Tiene que ver algo con el collage y se llaman nuevos formatos. No son formatos completamente regulares, sino todo lo contrario. Y fue algo que revolucionó el arte en París y en el mundo, parecido a un constructivismo ruso y algo también parecido como a la pintura Dada, que trabajaban con formas directamente, formatos diferentes. Ya les conté yo que en la historia del arte los artistas, ya sean pintores, escultores, grabadores y dibujantes, han tenido que estar mutando y adaptándose a las inclemencias del gobierno y de los tiempos que se vivían. ¿Por qué les digo eso? Porque les conté que hubo una etapa en donde si no eras el pintor de la corte no tenías directamente para vivir. Siempre se hace el arte casi de una forma amateur, salvo que uno ya sea consagrado. No sé, en mi caso no me puedo quejar del reconocimiento que he tenido, pero sí es algo que cuesta mantener, porque ustedes imagínense que estamos invirtiendo en materiales que no siempre vemos el fruto. Es como nos capitalizamos, juntamos pintura, por así decirlo, objetos, y recién en un futuro, puede ser muy próximo o lejano, recién se ve el fruto de esa inversión y de ese trabajo. Por eso, salvo que uno trabaje por encargo, va a tener el dinero ahí nomás, de la venta. Pero por lo general, como les conté, los artistas vivían o de la propaganda política o de la propaganda religiosa, y tenía que respetar la idea y los cánones impuestos. O sea, no era completamente libre. Ya ahí vimos que en la última cena tuvo problemas porque el obispo le pedía a Leonardo que sí o sí
terminara la obra rápido y bueno, eran otros momentos. Hoy día hasta se puede hacer una obra así trabajando en computadora y proyectándola, pero en ese tiempo era muy difícil trabajar. Y la técnica del fresco que se trabajaba en ese tiempo no la vamos a ver porque primero es muy complicada y segundo ya es casi ahora se cambió por el muralismo y bueno, es muy tediosa y difícil de trabajar. Se puede hacer, pero bueno, necesitamos hasta tener un albañil que nos prepare la pared. Imagínense en ese tiempo que venía el albañil, te ponía, armaba el yeso y uno venía con el pigmento y lo diferente que tenía cualquier otra técnica es que hasta que el yeso no secaba, bueno, podía ver el resultado. Entonces era como que uno pintaba de memoria y viendo los colores. Era muy difícil la técnica. Y también la preservación en el tiempo. Ya algunos materiales ya no existen y existen otros nuevos materiales, pero no sé si se van a adaptar o resistir en el tiempo. Entonces, hablando como artista y ustedes como artistas también, porque somos colegas, estamos expresándonos, una de los problemas que trató de abarcar el arte en un momento, ya les voy a pasar videos que son para reforzar esta clase. Vamos a hablar de la Bauhaus y yo hice una mínima reseña y algo muy vago como para llegar al trabajo al hecho artístico. ¿Por qué les digo esto? Porque la Bauhaus en las vanguardias nace después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, entre el 18 y el 20, de 1920, y termina, creo que dura 20 años, ahí ya lo vamos a ver bien, no sé, siempre tengo mala memoria por algunos datos, la fecha o los nombres. Pero en este caso fue una de las escuelas más famosas. ¿Por qué? Porque reunió diseñadores industriales, pintores, escultores, trabajos no tan asociados al arte, y empezaron a producir objetos de consumo medianamente masivo, rompiendo el aura que se llama el aura del arte, de que la obra es única, irreproducible. Hasta el día de hoy sigue ¿cómo se llama? La discusión de que si yo le saco una fotografía y le imprimo, saco la fotografía de una obra y le imprimo, esa obra pierde la esencia de arte, pero al final la imagen está ahí, lo plasmado. Bueno, en este caso se juntaron, y ustedes vieron las cafeteras italianas, esas que son octogonales, que abajo se pone el café con el agua y se arma arriba. Esas cafeteras fueron creadas en la Bauhaus. Las sillas, que son de un solo caño, que vienen así con el respaldar y vuelta a la silla, es un solo caño que recorre y arma la forma de la silla, con cuero. Eso también viene de esa época. Hay muchos objetos y muchas obras que también era salir del museo, que era lo que decía que era arte y no. Entonces, saliendo del museo llegan a más gente. Eso es lo que tratamos de hacer todos, no solo de tener una pintura en cada casa, sino la comunicación con el espectador. En eso sí tenemos un rol
importante, porque aunque no sepamos qué estamos haciendo, tenemos que saber por qué o para qué, o a quién va dirigida esa obra. Por ejemplo, si yo a esta obra le pongo algún objeto, un elemento, ya el espectador va a estar limitado y supeditado a esa forma realista que yo haga. Acá puede funcionar como una pintura abstracta, ya así como se la ve. Pero lo que trató de hacer la Bauhaus es instruir y mezclar los distintos tipos juntar los diseñadores con los artistas no era muy común. Y después fue una lástima porque esa escuela fue perseguida por el nazismo y terminó cerrándose porque se decía que eran comunistas. Bueno, no quiero meterme mucho en política, pero hoy día también existen ciertas presiones. Y bueno, decimos que tenemos libertad de prensa y de expresión. Por eso en este taller yo les digo siempre que no importa si la obra es así chiquitita, hecha con un pedazo con un solo color, o con lápiz, o con un acrílico, o una obra grande, o un collage con papeles de diario. Todo es válido. Lo que yo podría decirles es si se va a ajustar o no a lo que ustedes están tratando de decir, o si funciona la composición. Es bastante relativo y subjetivo a la vez, porque no es que a mí me guste la obra o no me guste, sino si funciona o no funciona. Yo hay muchas veces que hago obra que no me gusta, o que me gusta a los 2 años, o que hay la obra que menos interés le puse y que menos me gusta, le gusta a 6 personas y la quieren comprar. Entonces, al ser tan relativo esto, tenemos completa libertad. No se preocupen si está bien o si está mal, no, ocúpense de ver cómo yo puedo contar, o con collage, o con una técnica mixta, o con acrílico, óleo, copiando algo, sacándolo de la imaginación. En eso somos libres y no tenemos que estar limitados. Y como les digo siempre, acá si uno hace mal un balance no se funde nadie, ni tampoco viene la FIFA a correr. Lo importante es que tratemos de sacarnos los prejuicios y los miedos para poder llegar a un resultado óptimo, que muchas veces, bueno, lo que he visto personas en este taller, alumnos que han hecho obra por primera vez y realmente muy bien, y lo que vengo siguiendo de los que trabajaban de antes ya, está muy bueno lo que están haciendo. Entonces eso no solo que me enorgullece, sino que en este caso yo funciono como una especie de posibilitador. Yo voy a hacer posible que ustedes se expresen, pero también está creo que 50 y 50, ¿no? Yo puedo darle muchas cosas, pero el estímulo viene con el tiempo y el trabajo. Hay veces que puede que la pintura no salga bien para uno y a otros les gusta un montón. Entonces, en eso dense la libertad de sentirse bien con algo que hacen ustedes, con su mano. Bueno, ahí yo ya les comenté algo de la Bauhaus, del trabajo
del hecho artístico, un poco de la historia del arte. Ahora vamos a ver un poquito de pintura argentina y les pasaré después videos para completar y reforzar toda lo que vamos a ver en esta clase. Acá vamos a ver un poco del arte Madí. Esta pintura es del 1945, se llama, bueno, sin título, es de Tomás Maldonado. ¿Por qué yo les decía que el arte Madí fue revolucionario y llegó a ser una vanguardia y bueno, fue como una apertura de cabeza para muchos artistas? En esta obra de Maldonado vemos que a propósito trabajó la superficie con el marco también bien calculado en los ángulos. ¿Por qué les cuento esto? Porque es casi lo que yo les diría una especie de collage también. ¿Por qué? Porque pegó estos dos elementos y después trabajado con croma, o sea, la elaboración cromática, porque esto, por ejemplo, podría haber estado acá o ahí, y acá está bueno, es lo que se vio con algunos del collage, que fueron jugando y componiendo. Bueno, y el artista llegó a esta definición, a este resultado. Hay muchas combinaciones no solo de cuál es el espacio a abarcar, sino de qué elementos qué es lo que yo voy a contar con esos elementos. Puedo ponerlos acá y eso va a hacer mucho, va a haber más tensión. Acá está casi al medio, pero también el recorrido que el ojo hace en el espacio en blanco es lo que también lo va a volver o interesante o estático y tranquilo. Por ejemplo, imagínense si yo ponía esto azul acá, iba a cambiar mucho la composición, o si lo pongo ahí, ya es un punto de tensión donde yo voy a elegir hasta qué nivel de tensión o qué equilibrio voy a necesitar. ¿Ven? Hay artistas que siguen con la obra para afuera. En este caso no, está bien contenida. Pero lo interesante de esto es ver cómo y para qué yo voy a contar esto. Porque, por ejemplo, uno de los más famosos de este movimiento fue Raúl Loza. Fíjense también el trabajo de la superficie, en este caso encintó, puso cinta papel, en el 45, sí. Pintura número 27 de estructura clásica. Bueno, nombre medio raro, pero bueno, este artista murió en el 2008, es óleo sobre madera terciada y está en una colección privada. Pero fíjense las diferentes variables. ¿Se acuerdan que yo les mostré el otro día que estaba trabajando sobre esto? Y esto puesto en un marco blanco, ya voy a elegir bien la posición y voy a seguir la pintura. Esto puesto en un marco blanco toma un carácter y una forma diferente que si fuera colgado de esta forma. Entonces está bueno el poder jugar. Yo esta madera la encontré, pero esto ya después pasa a ser una obra. Este artista hizo, o sea, estuvo capaz diagramando la composición. Fíjense que cómo se trabaja con la figura geométrica,
y cómo las va equilibrando, ¿no? Los distintos tonos de verde, un solo amarillo, el celeste, los celestes o azules, dando una sensación más fría de tranquilidad, porque si hubiera trabajado otros colores hubiera sido mucho más intensa. Entonces, ustedes ven que la pintura se puede llevar a algo también objetual o matérico. Ya les voy a mostrar algo que sería una especie de paso previo al arte objeto, que es una... Estoy trabajando con esferas de cerámica. ¿Ven? Lo voy a alejar. Esferas de cerámica, y la obra ya deja de ser, en este caso, deja de ser bidimensional para ser algo tridimensional. Yo hice varias en donde, bueno, es un paisaje que recorre todo, por ahí tengo que ubicar muy bien las nubes. Si ubico una nube, bueno, voy a tener que pintarlo de vuelta porque... Pero, ven, puedo trabajar en esto o en alguna otra superficie, siempre viendo qué material va a ser el indicado para que para que la obra pueda durar en el tiempo y esta podría ir así o podría ir colgada en la pared así, como una obra, como el ojo de pescado. Pero yo las uso, las trabajo para ponerlas sobre una mesa y... vimos algo de cómo podemos trabajar con ciertos objetos o diferentes formas. Acá el formato de la obra es irregular. Distinto hubiera sido, fíjense, si yo la ponía así, ¿no? Si yo la ponía así, cambia totalmente. Si yo la pongo así, también. Entonces, lo bueno que este tipo de obras nos da tiempo para diagramarla. Hay algunos artistas que la hacen varias pruebas, hasta de color, para ver qué colores va a tener y cómo van a ser los contrastes. O se puede ir directamente sobre la superficie y trabajar de una forma más aleatoria y azarosa, pero siempre vamos a estar equilibrando lo que hacemos. ¿Por qué les digo eso? Porque no es que hay gente que por ahí tiende más o por la personalidad a hacer algo un poco más arriesgado, por así decirlo. Otros necesitan la tranquilidad y la seguridad de otro tipo de trabajos o formas. En eso no hay, o sea, yo no podría discutirle a ustedes por qué no pintás con colores más vivos, o retarlo y decirle, no, ¿por qué no hacer una pintura más tranquila? No, yo trato de que ustedes expresen cosas de su interior y tengo que ayudarlos. Entonces, si esto es un trabajo de seguimiento por eso yo le decía que era como una especie de posibilitador o consejero. Como alguna vez yo le he pedido consejo a ustedes sobre números y situación financiera, espero que esto les ayude y les sirva de disparador. Imagínense si quieren seguir con los collages, que pueden pintar la base y trabajar arriba con objetos, no importa el formato. Hubo un artista amigo que el formato era un cartón todo roto los bordes, o sea, bien irregulares. Lo trabajó con palitos, con óleo,
Y después esa obra enmarcada pasó a ser un objeto bastante interesante, porque si uno lo ve así nomás, un pedazo de cartón con unos palitos y óleo, pero el paisaje era interesante. Y bueno, hay mucho para investigar. Ahora vamos a ver un poquito de dibujo, como para ir sumando y reforzando lo que hemos visto. En esto que vamos a ver de dibujo, siempre vieron que es un problema dibujar telas o alguna caída de ropa. Entonces vamos a empezar a ver otra vez algo de geometría. ¿Para qué? Para que veamos que esto va a tener su forma geométrica más allá de las sombras, ¿ven? Las sombras y las concavidades y convexidades que nos va a dar la tela, los claroscuros. Fíjense ese quiebre ahí acá, ¿ven? Y que cambia. Para este trabajo estaría bueno que traten de utilizar una luz focalizada, por ejemplo un velador, para que puedan ver bien los contrastes, porque si tengo una luz muy ambiental o varios tipos de luces, no voy a ver bien el claroscuro. Entonces, también vamos a ver de dónde hasta dónde yo voy a abarcar con el dibujo. En este caso, bueno, la tela es media larga, pero medianamente vemos la forma que va a tener. Y vamos a tener esto acá, que es también, voy a armar dependiendo el ángulo que tenga. Voy a ir tirando las líneas. Esta se ve casi recta. Acá va a subir, se va a formar también como una especie de triángulo. Y voy a llegar a la otra parte de la tela. Yo voy a tener líneas bien marcadas, como este pliegue y pero acá yo ahí voy a tener que trabajar con claroscuro, salvo acá que está bien marcado. Entonces también para esto da para hacerlo con lápiz o lápices de color. Entonces yo acá, como tengo negro, voy a expresarlo con luz. Yo voy a ir tirando luz. Entonces si acá viene esto así, y esto lo voy a marcar suave. ¿Por qué? Porque yo voy a tener las zonas de luz. ¿Dónde pega la luz? La luz viene, ven, desde acá, así, ahí pega la luz. Entonces voy a tener más luz acá. Yo después voy a borrar con el dedo. Voy a tener luz acá. ¿Ven? Y voy a tener una luz en el borde. Acá va a venir una especie de media tinta. Esto es para simular los pliegues. Y acá voy a tener una media tinta también, suave. Pero acá sí, ven, yo voy a construir con la luz dónde va a ser que va a pegar más y voy a llegar con la claridad. Acá voy a trabajar con el dedo para hacer una especie de fumado, como si estuviera trabajando con un pastel. Ahora voy a volver a remarcar. ¿Ven? Hay líneas que no van a ser tan cortas, tan rígidas,
porque voy a tener el claro oscuro. ¿Ven? Entonces acá yo estoy poniéndole luz. Voy a tener acá también un poco más de luz. Entonces yo voy a ir armando, en el caso de que trabaje con lápiz blanco, lápiz negro y papel blanco, yo voy a ir poniendo de a poco la oscuridad. Entonces yo voy a ir quitando luz. Acá yo estoy poniendo luz, puede que sea un poco más difícil. Hasta pueden trabajar capaz con otro color para hablar de lo que es la sombra. ¿Ven? De las partes de oscuridad. Entonces ya con este, yo estoy trabajando con rojo y blanco. Yo después puedo volver. Y si tengo más pliegues, por ejemplo, acá lo vamos a ver. Fíjense los pliegues. Voy a tener una zona en penumbra y la zona de gris medio o de luces. Como esta tela brilla, no es lo mismo que yo trabaje con una pana, o si trabajo con un algodón, o si trabajo con una tela texturada, por ejemplo una arpillera. Acá fíjense, bueno, acá esto es lo que me va a decir tensión. Si yo quiero dibujar a alguien así, esa tensión que da la tela, la luz y los claroscuros, ¿ven? Fíjense, tengo los pliegues, hay líneas bien marcadas, fíjense, penumbra, no hay luz. O si voy a hacer, fíjense cómo trabajan, esto lo pueden ver en el espejo, un ejercicio fácil e interesante. Fíjense los pliegues para decir, el brazo mira cómo dobla. O si yo tengo el brazo para atrás y para adelante, si alguien está caminando, fíjense, este es derecho, vamos a ponerlo así, este es derecho, y fíjense los pliegues y las zonas de oscuridad. Acá está tirando, ¿ven? En el hombro tira y levanta. También eso pasa con los músculos de la cara. Acá hay unos tensores que hacen que se produzca esta línea. O si estoy así, tiro de abajo. ¿Ven? Estas mismas líneas que nos van a dar alegría o tristeza, ¿ven? Estas líneas, o enojo, eso mismo lo tenemos que traducir en ángulos y líneas para ver si vamos a hablar de una tela que tiene una caída muy suave, una seda, o si voy a hablar de una ropa muy rígida, una tela rígida, o una tela porosa que no va a dejar que se vea como acá los brillos, ¿ven? Fíjense, vamos a ver algo de pintura argentina también, que va a trabajar esto de los tonos y de los distintos tipos de ropa. En el impresionismo trabajaba mucho eso, muy detallista, y hoy día en el hiperrealismo, la pintura casi fotográfica, que uno no sabe si la foto es la pintura o no, también suelen ponerle telas, cortinas, para simular distintos tipos de calidades de tela. Y para lo que les estaba contando, que va a ser una de las tareas, que va a ser dibujar
Pueden poner alguna tela en un perchero o bueno, si tienen algunos clavos pueden colgar la tela. Y vamos a ver esta obra de Ignacio Manzoni, y es una obra del 1800 aproximadamente, 1850. Se llama El asado, es un óleo sobre tela que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Este es una especie de barroco temprano, porque, bueno, si bien acá ven como arma, fíjense, está muy bien delimitada las zonas de luz y de sombra, y acá en los pliegues también ven qué dibujo hace el pliegue. Este es un poncho, y ese poncho, bueno, acá se ve el doblez, se ve, esta es la zona del codo, ven, y como la tela se nota que es una tela rígida, y bueno, acá una tela también con otro tipo de caída, en donde él trabajó la sombra. Y bueno, acá, bueno, trabajó bastante con el claro oscuro, porque era asado a la llama. Entonces también, ¿ven? Miren los claroscuros que tiene, cómo la luz está dada de una forma casi escenográfica. Es como una especie de atardecer. Se ven algunos detalles aquí atrás, pero lo importante es que vean esto, ¿ven? Los pliegues que voy a tener, y pueden poner una campera en una silla y dibujarla, que más que nada para que se vean los pliegues, ustedes los pueden armar, pero ven que están bien dibujados, en algunas zonas están bien delimitados porque hay claro oscuro, pero en otras se va abriendo porque ya deja de estar el pliegue. Acá también tengo otros pliegues, y una pincelada cruda que a mí me va armando ¿cómo se llama? La estructura de lo que es la ropa. Hay un dibujo, unas líneas que me van a marcar a mí desde dónde hasta dónde viene el poncho, ¿ven? Y por eso sería interesante que utilicen un velador, una luz, ¿ven? La luz está dada acá un poco por el fuego, y como también si la luz viniera de frente, porque le está dando al niño en la cara, acá en esta zona, y a él acá, entonces me está diciendo que viene en esta dirección, porque también tengo acá ya la luz del poncho, y acá ya queda en penumbra, como casi de una forma sin cerrarse por el humo, ¿ven? Entonces el trabajo, esto viene más por lado del dibujo. Quien se anime a pintar y poner, hacer una naturaleza muerta, un mantel con una tela que caiga, sería interesante. Bueno, voy a mostrarles en este caso también pintura argentina, pero este es un desnudo de Eduardo Sívori, que hay un museo en Buenos Aires de Sívori. Fíjense, más allá de la luz bien focalizada que viene de la ventana, cómo cae la ropa, cómo se nota que las sábanas son más blandas, ¿ven? Por eso yo podría simular, por ejemplo, buscando una naturaleza muerta, o esta, una de las pinturas que más me gusta del arte argentino, de la Cárcova se llama, y el artista, y se llama Sin pan y sin trabajo. Algo que se está acercando a nuestra realidad. Es una obra del 1892. Fíjense la tensión que hay en esa mano, esperando a ver dónde, si pasa algo. Fíjense la silla, miren la silla, la tensión que tiene, la
la direccional, ¿no? Fíjense, eso es lo lindo de analizar de las pinturas, cómo están marcadas las líneas y ella mirando la situación, dándole de mamar al niño, se nota que es una pobreza extrema, que están las herramientas y está esa mano que denota la impotencia y bueno, no solo la gana de trabajar, sino de cuándo va a venir el trabajo. Cuándo va a venir el trabajo. Con estos artistas sería interesante que ustedes propongan también, investiguen en la pintura argentina o la pintura también internacional, contemporánea o ¿cómo se llama? Una pintura de la época que ustedes quieran o el artista que a ustedes les guste. Sería lindo compartir esas inquietudes o gustos para que yo también las analice y sigamos hablando de un poco de historia del arte, la situamos en qué momento socioeconómico el artista la hizo. Esta es una obra que es lo que está pasando y bueno, también va a pasar, pero también, fíjense, la ropa tiene algunas luces que me marcan los pliegues. Entonces les dejo de tarea, vamos terminando la clase y esto va a ser, voy a adicionar unos videos para tener un poquito más para que lo que hablé de la Bauhaus y algo de lo de la pintura más contemporánea puedan, yo siempre me olvido los nombres, como les dije, pero un paneo general de cómo la pintura se desarrolló en Argentina y en el mundo y por qué hoy día pintamos lo que queremos. Es lo más importante. A lo que quiero llegar es que seamos libres, porque ahora no hay trabas, no hay un gobierno que te diga tenés que pintar esto o no sos famoso, o no hay una iglesia que esté imponiendo como propaganda que el arte sea así. Bueno, somos libres, acuérdense. Les mando un gran abrazo y a pintar tela. Hagan algunos ejercicios de esto y quien esté siguiendo con pintura, más allá de que yo dé las clases, no lo estoy obligando a que hagan los ejercicios, pero quien pueda ir investigando en las distintas técnicas, la clase que viene vemos una técnica nueva muy interesante, es el temple, que es el padre del óleo, por así decirlo. Y yo les voy a ir mandando unos videos apenas se lance esta clase, así complementamos. Les mando un gran abrazo y a trabajar.